frecuencias y caracterizo esos filtros, y sobre eso, el rango de afectación del filtro, voy estandarizando el daño que produce. Yo puedo tener un ruido determinado y otro ruido de otra intensidad, perdón, de la misma intensidad, pero la composición en frecuencia de esos dos ruidos es distinta. Como el oído responde de manera distinta a distintas frecuencias, ¿cómo sé si a igualdad de intensidad de ruido el daño es el mismo? Tengo que estandarizar y eso lo hago filtrando. Entonces uso un filtro que, si este ruido tiene mayor componente de alta frecuencia, la baja, e igual, y equipara más o menos la cantidad de frecuencia que viene entre dos ruidos de la misma intensidad, de la misma. Es lo mismo que ustedes están escuchando a Pink Floyd y a Eric Clapton, o a Callejeros, ¿cierto? A igualdad de cantidad total de ruido. Aquellos equipos de música, aquellos conjuntos de música que tengan componentes de alta frecuencia, ¿no?, con respecto al otro, aunque la cantidad de ruido sea la misma, puede generar daños distintos. Entonces tengo que filtrar eso y estandarizar. Por eso es que aparece el dBA, que es el decibel filtrado con filtros tipo A. Entonces, los niveles de exposición y los tiempos de exposición en general son esos. Fíjense que mientras más corto es el tiempo de exposición, puedo aguantar un poco más de decibeles tipo A. Acá hay una caracterización del ruido. Lo rojo es más riesgoso. Y justo en la tabla está esto, que son 160 decibeles, que es el lanzamiento de un cohete espacial, ¿no? El ruido de un cohete cuando uno está cerca. Bueno, eso que tienen ahí es una foto mía también. Hoy les he traído parte de mis fotos personales. Nosotros lanzamos el Víctor. ¿Se acuerdan del satélite Víctor? Bueno, lo lanzamos el 29 de agosto de 1996 desde un cosmódromo en Rusia, en la Siberia, Rusia, allá en Plesek, en un cosmódromo controlado por las fuerzas militares. Fue una de las experiencias más lindas que tuve de lo que era la parte, ya, porque esto fue después de la perestroika, estaba Yeltsin allí. Bueno, quería mostrarle eso porque ese ruido, al final yo quería hablar del ruido. El ruido, a esa cantidad de decibeles, uno no se puede poner al lado del cohete. Entonces nos hicieron correr del cohete un kilómetro 200 metros. Y ahí estuvimos. Realmente cuando se produjo el lanzamiento, acá arriba sentíamos el ruido, ¿no? Era una cosa que parecía algo que se iba a desplomar del cielo, justamente en la vertical. O sea, habíamos perdido, era tan intenso y claro, el cohete iba volando que la distancia longitudinal la perdimos, lo sentíamos arriba. La radiación solar. Bueno, el agujero de ozono, esa es una de las últimas simulaciones que hay. Eso no es una foto, es una simulación del tamaño del agujero de ozono. Y esto vemos cómo los elementos, si bien los contaminantes depletores que disminuyen la capa de ozono son cada vez más controlados, ya vamos a ver las curvas, cómo disminuyen, la capa de ozono todavía tiene dimensiones que, si bien fluctúa el espesor de la capa de ozono, la disminución de la cantidad de ozono, si bien en tamaño, en área fluctúa, todavía tenemos un área que está cubriendo parte. Esta es la península antártica, ¿cierto? Y allá se ve el cono sur, el hemisferio sur, esto de acá. Este es todo el sector antártico, por acá debe estar Marambio, y acá se ve toda la proyección, digamos, de América del Sur. Es un riesgo, parte del agujero de ozono ya nos está llegando, ¿no? Incluso hasta pasando el sector de la Patagonia.
Pero eso no quiere decir que después aparezca de nuevo todo el ozono, es gradual. O sea que tenemos, si hay una disminución en esa mancha azul, también tenemos disminuciones hacia zonas que no están pintadas de azul ahí. Fíjense en esta fotografía. Es un avión, ¿no es cierto?, que recorre esta latitud. Recorre esta latitud. Se va metiendo hacia latitudes más profundas, pero son latitudes alcanzables, digamos, por la zona de Punta Arenas un poco más allá. Digamos que estamos desde los 63 grados de latitud sur hasta los 72. Nos vamos yendo hacia la Antártida. Observen, en rojo está las cantidades de ppm de ozono. Fíjense cómo, a medida que vamos yéndonos hacia la Antártida, cómo disminuye la concentración de ozono medida experimentalmente por un avión y cómo crece la concentración de este elemento, que son compuestos clorados, que es el monóxido de cloro o óxido de cloro, que forma parte de algunas actividades industriales y que está en la atmósfera cada vez menos, y que es uno de los responsables, ¿cierto?, de eliminar ozono allá arriba. Entonces, mientras el avión iba volando hacia el sur, los detectores mostraban en forma directa, online, cómo subía el óxido de cloro y cómo bajaba el ozono. Verificación experimental desarrollada hace ya tiempo, que dio indicio de que efectivamente la capa de ozono, más allá de las especulaciones de que la naturaleza tiene ciclos, estaba siendo dañada por la emisión de sustancias tipo freones, fluoruros y compuestos clorados. Bueno, esa es simplemente una estratificación de la atmósfera. En la troposfera, donde tenemos ozono dañino, y toda esta zona, acá, más allá de la estratosfera, donde el ozono es bueno para frenar la radiación ultravioleta del Sol, particularmente el espectro más dañino, que es la UVC, digamos, el espectro de mayor energía dentro de la radiación ultravioleta. La unidad Dobson, que se usa como unidad para medir concentración de ozono. Es muy fácil, es una unidad que se ha inventado, fíjense, es una convención. Usted agarra una columna de cualquier diámetro, así chiquitita, y la proyectan hacia arriba. Desde acá, desde la troposfera, desde el suelo de esta habitación, hasta los lugares donde ya no hay prácticamente moléculas de atmósfera, de aire. Y toman todo el ozono que hay ahí, lo separan a todo el ozono que hay en esa columna, lo llevan a condiciones de presión y temperatura normal, y si la altura de esa columna es de 1 milésima de centímetro, o sea, 10 micrones, una milésima, 10 micrones, ahí tenemos una unidad Dobson. Si todo el ozono que hay en esa columna separado, llevado a condiciones de presión y temperatura normal, alcanza una altura, ¿no es cierto?, de 10 micrones, entonces